Muy bien chicos, compartan, ya vamos 197 conectados, compartan chicos. Hoy vamos a hacer puras preguntas de eco, ¿ya? Puras preguntas de eco. Ya que se viene el examen simulacro de la San Marcos. Y bueno, hoy vamos a hacer puras preguntas de eco, ¿ya? Soliciten su material por interno, a los que no tienen el separato todavía. Hola Diego, Elizabeth, buenas noches hija, Jay, Ayala, Mark, dice ya, hola chica, Nayeli Pérez, hola chicos, hola. Ya. Sí, muy bien. Vamos a hacer los comentarios, ¿eh? Vayan compartiendo para empezar un poco chicos. Hola Esperanza Maricruz, Joseph Paredes, Satia Rodríguez, Sole, hola Soledad Inca. Bien, David, muy bien chicos, bien, compartan, ya pasamos, bien. Ya. Mucho volumen, dice Josué. Ya. Sayuri. Sayuri. Andrea, Josué del Valle, muy bien, hola muchachos, hola, buenas noches. Ya empezamos. Ya, soliciten su separata por interno, ya, por inbox de la misma, ya, por la misma página, soliciten ahí, pues. Ya, muy bien. Y ahí van a estar los encargados para darle la separata, el que desee. Muy bien, hijos, ya. Vamos a empezar entonces, primera pregunta. A ver, vamos a hacer preguntas de eco nada más hoy día, ya que este domingo es el simulacro de la San Marcos, creo, ¿no? Simulacro a nivel nacional. Y San Marcos trabaja con lo que son las preguntas de eco. Que son puro floro, ¿no? Pero es más para un tipo de deducción. Así que vayamos a ver. Vamos a ver. Listo. Listo. Muy bien. Listo. Vayamos. Pregunta 1. A ver qué dice la pregunta 1 que nos han dado aquí. Dice, observe qué muestra las posturas de un gato frente a ciertas circunstancias. Ya, muy bien. Bueno, en la pregunta 1 nos dan ahí una imagen con varias posturas de un gatito.
Ya, vale, ya saben que si quieren la separata pueden pedirlo por interno, ¿ya? Pueden solicitar por interno y ahí el encargado de las páginas les va a dar la separata. A ver, ¿qué rama de la biología se encarga de estudiar lo expuesto en el dibujo? Ya, los que tienen la separata, ahí van a ver un gato, pero en diferentes posturas. A ver, te explico eso mejor. Vamos a ver. A ver. Si tú ves a un gato, que muchos tienen como gatito en su casa, ¿ya? ¿Qué ocurre con tu gato? Supongamos que sea Navidad. Tú sabes que en Navidad o Año Nuevo vienen a visitar, sobre todo van a visitar todas las abuelitas, ¿no? Y las abuelitos, pues, supongamos que justo estás en la casa de tu abuelito y tu abuelito tiene un gatito. Y vienen tus primos, vienen a presumir sus regalos. Ellos vienen a presumir sus regalos. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Ya, a ver, espera. Ya. Y a uno de ellos le regalaron su perrito, de repente le regalaron un schnauzer, etcétera, ¿ya? ¿Y qué pasa si un gato nunca ha visto a un perro que no es de la casa? Lo toma como un animal extraño, bueno. El perro juguetón se acerca donde el gato y el gato viene y este se retrae su cuerpo. ¿Has visto que un gato se retrae y se eriza, verdad? Toma esa postura de defensa. ¿Y por qué? Y el perro iba corriendo rápidamente y se detuvo. ¿Y por qué pasó eso? ¿Ya? Si el gato se ha retraído así y ha puesto su pelo erizado, es para verse más grande. Así que el perro se detuvo porque para él el gato creció en ese momento. Y el gato también a la vez ya está en postura como para defenderse con su zarpazo, bueno. Ya, por eso, ¿qué tiene que ver eso? Eso han preguntado, pues eso han preguntado en exámenes, ya. Vamos a hacer hoy día preguntas de puro deco de diferentes lugares de que tú hayas podido encontrar en tus libros o módulos, ¿ya? Estas preguntas están, por ejemplo, están en la CEPRE San Marcos, están en los módulos de ADUNI, etcétera, ¿ya? Vamos a hacer preguntas de eso, puro deco tipo San Marcos. Entonces te muestran ahí una imagen con las posturas del gatito. ¿Y qué cosa estás tratando de manifestar eso? ¿Cómo se comporta el gato? O sea, ¿qué te preguntan ahí? La pregunta dice, ¿qué rama de la biología se encarga de estudiar lo expuesto en el dibujo? ¿Ya? Si te muestran entonces posturas de un animal, lo que se está estudiando es la etología. Tú sabes que eto significa conducta o comportamiento, ¿sí o no? ¿Ya? También viene en un módulo, recuerdo, en un módulo de la CEPRE San Marcos o algo así. Decía una bióloga, Betty, creo. Betty es una bióloga y está estudiando el comportamiento de los delfines, decía. Si dice conducta o comportamiento, entonces la respuesta es etología, ¿ya? Cómo se comportan los animales, sobre todo. ¿Ya? Muy bien, entonces la respuesta en la uno, los que tienen la separata ya, es etología. Las alternativas son genética, zoología, ecología, etología. La respuesta es etología. Dos, a ver, dos. Pregunta 2. ¿Qué dice la pregunta 2? Ya saben, soliciten su separata ahí por interno de la misma página, ahí le van a brindar la separata. La pregunta 2 dice, a medida que el alimento pasa por el tubo digestivo, sufre una serie de transformaciones. Bueno, ese tema entonces tiene que ver con lo que es aparato digestivo o sistema digestivo, ¿no? ¿Ya? Por lo que recibe distintas denominaciones, ya sea que se ubique en el estómago, en la boca y en el intestino delgado o el intestino grueso. Allá. La pregunta 2 dice, habla sobre el alimento, ¿no? Y tiene que ver con el aparato digestivo o sistema digestivo. ¿Qué dice el enunciado? A ver, vamos a ver, te lo leo de nuevo, ¿ya? A medida que el alimento pasa por el tubo digestivo, sufre una serie de transformaciones por lo que recibe diferentes denominaciones. Allá. Entonces te pregunta, ¿cómo se le denomina el alimento cuando pasa por diferentes órganos? ¿Ya? Sus denominaciones. ¿Cómo se le denomina? ¿Con qué otro nombre se le puede llamar al alimento cuando pasa por diferentes órganos en el tubo digestivo? ¿Qué dice ahí? A ver. Ya sea que se ubique en el estómago. Bueno, primero nos mencionan entonces estómago. Ya sea que se ubique en el estómago. ¿Ya? Por eso las preguntas de eco tienes que leer así, paulatinamente. Entonces dice, en el estómago, boca, intestino delgado o intestino grueso. Dice estómago, luego te mencionan la boca, luego te mencionan intestino delgado y después
te mencionan intestino grueso. ¿Ya? Te lo ha puesto en desorden, ¿sí o no? Porque eso no es el orden, pero así dice el enunciado. El alimento sufre diferentes denominaciones según donde se encuentre, ya sea en el estómago, boca, intestino delgado o intestino grueso, así dice el enunciado. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Cuáles son estas denominaciones según el orden de las estructuras mencionadas? Allá, o sea, según este orden, como te lo han mencionado, así como te lo han mencionado, estómago, boca, intestino delgado, intestino grueso, así te lo han mencionado, ¿cómo se denominan? Te preguntan ahí. Entonces demos respuesta a esa pregunta. Y vamos a ver qué es fácil. ¿Cómo que fácil? Vamos a ver. A ver. Entonces le damos respuesta. Eso tiene que ver con el aparato digestivo y creo que todo el mundo tiene algo de conocimiento de ello porque desde primaria nos enseñan eso, ¿no? Tú sabes que tu aparato o sistema digestivo tiene dos componentes. El primero es el llamado tubo, el tubo digestivo, por donde va a pasar el alimento, ¿correcto? Y el tubo digestivo tiene el primer órgano de entrada de alimentos que todo el mundo sabe es la boca. ¿Qué sigue después de la boca? Después de la boca sigue tu faringe. ¿Qué sigue después de tu faringe? ¿A dónde va a pasar tu alimento después de tu faringe? A ver, ¿quién responde? A ver, nadie. ¿A dónde pasa tu alimento después de tu faringe? A ver, ¿quién está ahí atento? Nadie, ¿no? Ya, vamos a ver entonces. Nadie, ¿no? Nadie. Muy bien, aquí. Listo, listo. Ya. Después de tu faringe, el alimento no se va a la laringe como quieren que se creen algunos. La laringe es para respirar, no para comer. La faringe sí, es un órgano que está en los dos sistemas, aparato digestivo, es para comer y para respirar. Pero después de que pasa el alimento por la faringe, este se va al esófago. ¿Ok? Después del esófago sigue el estómago. Después del estómago sigue el intestino delgado. Y ya sabes que sus porciones son duodeno, yeyuno, ilio, ¿no? Intestino delgado. ¿Ya? Y después sigue el intestino grueso. Correcto, muy bien. ¿Ya? ¿Pero qué te preguntan? ¿Acaso te preguntan este orden de órganos? No. Por eso que no te lo he dibujado, porque no te preguntan eso. ¿Qué te preguntan? ¿Cómo se llama el alimento? ¿Qué nombre o denominación recibe cuando están en los órganos? Tú sabes que cuando el alimento es triturado y ensalivado en la boca, el alimento pasa a llamarse bolo alimenticio, ¿verdad? El bolo alimenticio pasa por la faringe al esófago y en el estómago procesa ese bolo y lo transforma en quimo, que es un quimo ácido, ¿cierto? Luego ese quimo cae al intestino delgado y en la porción del duodeno, este se transforma en kilo. Y cuando llega al intestino grueso, este se convierte en excremento, materia fecal o heces, ¿verdad? Y luego se almacena en el recto y cuando está yendo el recto sale a través del esfínter ano. ¿Qué te preguntan ahí? ¿Cómo se denomina el alimento cuando está en estos órganos? A ver, primero se mencionaron estómago. Tú ya sabes cómo se le llama al alimento cuando está en el estómago. Quimo. ¿Cómo se le llama al alimento cuando está en la boca? Bolo alimenticio. ¿Cómo se le llama cuando está en el intestino delgado? Kilo. Y cuando está en el intestino grueso, excremento o materia fecal. Entonces, esa sería la respuesta, porque te dicen, ¿cuál es la denominación según el orden de los órganos mencionados? Ellos te mencionaron así en este orden, ¿ya? La mayoría hubiera marcado bolo, quimo, kilo, excremento, porque ese es el orden correcto como cae el alimento, ¿sí? ¿No? Pero no te preguntaban eso. Te preguntaban cómo se denomina según los órganos que te ha mencionado en la pregunta. O sea, trataron de confundirte, ¿ya? Muy bien, entonces la respuesta a esa pregunta sería en la clave, a ver, entonces, empezamos con quimo, bolo, kilo, ¿no? Muy bien, quimo, bolo, kilo, quimo, bolo, kilo. Muy bien, aquí está, entonces. Ya, muy bien. Ya. Quimo, bolo, kilo, kilo. Ya está. Muy bien, entonces ahí está la pregunta número 2. Muy bien, chicos, entonces sería aquí, la A, la clave A. ¿Ya? Muy bien, alternativa A. Ya. Ya saben, muchachos, entonces si quieren la separata, pueden pedirla al inbox de la página y ahí el encargado se lo va a dar. ¿Ya? Muy bien, ahí se lo van a entregar. Ya, listo, listo. Sigamos, sigamos, a ver, vamos a ver otra pregunta.
Pregunta entonces número 3. Pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, Maybelline es una joven que trabaja y estudia. ¿Ya? Así dice. Maybelline es una joven que trabaja y estudia. ¿Qué más dice esa pregunta? Por tantas preocupaciones se enferma y sufre múltiples alergias. Ya, entonces dice que Maybelline es una señorita que trabaja y estudia y por tantas preocupaciones ha sufrido muchas alergias. Esto significa que se encuentra en un desequilibrio interno. ¿Qué característica de los seres vivos se está alterando en ella? Como Maybelline trabaja y estudia, dice la pregunta, ha entrado en un desequilibrio interno y por eso que se ha enfermado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué característica de los seres vivos se está alterando en ella? Dice la pregunta. Allá. Entonces la pregunta número 3 te menciona que ha habido un desequilibrio interno. Desequilibrio interno. Te preguntan qué característica del ser vivo se ha alterado en esa señorita llamada Maybelline. Dice, ¿no? Ya, perfecto. Cuando ustedes ven el tema de materia viviente, ahí les mencionan las características de los seres vivos, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cuáles son las características que debe tener un ser vivo para ser considerado como tal? No digas vida porque es lógico, ¿no? Una de las principales características que debe tener todo ser vivo se llama metabolismo. Entonces coloquemos, ¿ya? Metabolismo. ¿Y qué cosa es el metabolismo? Metabolismo es la característica de todo ser vivo, bueno, comprende el conjunto de reacciones químicas necesarias para mantener la vida. A eso se refiere el metabolismo. ¿Ya? Conjunto de reacciones químicas necesarias para mantener la vida. A eso entonces se refiere el metabolismo. ¿Ya? Muy bien. El metabolismo puede ser de dos tipos. El metabolismo puede ser anabolismo y catabolismo. ¿Ok? Ana y cata. Anabolismo y catabolismo. Ya. Tú vas a encontrar diferente tipo de texto dependiendo del módulo de la academia que tú revises, ¿ya? Etcétera. Pero, ¿qué debes recordar? Tú debes recordar lo más resumido posible, sino que te sirvan en un examen. ¿Qué haces con leyendo tanto texto, no? A veces lo más importante está en una sola línea. A ver, tú nada más recuerda, como yo siempre digo a los chicos, a ver, tú recuerda que Ana te la arma y Cata te la desarma. ¿Ok? Ana te la arma y Cata te la desarma. Suficiente. Y con eso tú recuerdas anabolismo y catabolismo. ¿Qué es lo que ocurre en anabolismo? Se arman, se sintetizan, se elaboran, se fabrican, se construyen moléculas. ¿Qué ocurre en catabolismo? Se desarman, se degradan, se lisan, se rompen, se destruyen moléculas. ¿Ya? Por eso tú recuerdas, Ana te la arma y Cata te la desarma. Suficiente y con eso tú recuerdas los dos tipos de metabolismo. ¿Ya? Muy bien, ¿esa es la respuesta? No, porque la pregunta no dice que la señorita Maybelline ha sufrido un desequilibrio interno. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Veamos aquí otra característica de un ser vivo. ¿Cómo se llama? La otra característica recibe el nombre de homeostasis. ¿Qué cosa es homeostasis? Homeostasis es la capacidad que tiene todo ser vivo. ¿Ya? Entonces, homeostasis, capacidad de mantener. ¿Qué vas a mantener? De mantener constante, constante o en equilibrio. Ahí está la clave. Entonces, mantener constante o en equilibrio las condiciones internas del organismo. Condiciones internas del organismo. Cada vez que tú veas la palabra constante o en equilibrio, ahí, si te preguntan por características de un ser vivo, lo correcto es decir homeostasis. ¿Ya? Lo correcto es decir entonces homeostasis. Cada vez que te pregunten
por la característica de un ser vivo, y si tú ves los términos constante o en equilibrio o mantener, ¿ya? Eso es homeostasis. O regular también por último, ¿ya? Mantener en constante equilibrio o regular algo interno en tu cuerpo. Ejemplo, profesor. Ejemplo, a ver. Si a ti te ponen el termómetro, ¿cuánto debería de marcar tu temperatura? ¿Te acuerdas? La temperatura corporal interna debe ser aproximadamente 36.5 grados centígrados, solo que la mayoría de libros pone 37 grados centígrados porque dicen, no, redondeando, dice, ya bueno, 37 grados centígrados, ¿ya? Tu temperatura puede subir de forma normal, puede bajar de forma normal, sí o no. ¿Qué dices tú? ¿Tu temperatura puede subir o puede bajar de forma normal, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, nada, nada, ¿no? Nada, ¿no? Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Nadie. Veamos. A ver. Tu temperatura no tiene por qué subir, porque si tu temperatura sube estás enfermo, tienes fiebre. Tu temperatura no tiene por qué bajar, porque si tu temperatura baja estás enfermo, tienes hipotermia. Tu temperatura tiene que mantenerse en 37 grados centígrados. Así sea primavera, verano, otoño, invierno, tienes que tener esta temperatura. ¿Ya? Porque si sube ya sabes estás enfermo, si baja estás enfermo, con fiebre o hipotermia, ¿no? Pero tiene que mantenerse. ¿Y cómo lo logras? Por una característica, una capacidad que tiene tu cuerpo llamada homeostasis. Así en el ambiente exista mucho calor, tu temperatura no puede subir. Tiene que mantenerse 37. ¿Y qué va a pasar? Se activa tu sistema de enfriamiento. ¿Ya? Veamos. Entonces, tu temperatura no puede subir, así tú sientas calor. Si tú sientes calor, se activa tu sistema de enfriamiento y ahí van a trabajar tus glándulas sudoríparas. Por eso que cuando uno tiene calor comienza a sudar, ¿sí o no? Para que tu temperatura no suba, ¿ya? Si tú tienes frío, tu temperatura no va a bajar, porque cuando uno siente el frío, se activa el sistema de calefacción. ¿Y cuál es tu sistema de calefacción? Tu grasa corporal te ayuda a guardar el calor y también tu piel. ¿Con qué? Con tus pelos corporales. ¿Qué hacen ellos? Se erizan. Los pelos se erizan ¿para qué? Para capturar moléculas de aire caliente circulando. Entonces, para eso entonces tu cuerpo te ayuda, para que tu temperatura no suba ni baje. Ya tiene que mantenerse constante, a esa característica se le llama homeostasis. Cada vez que tú mantengas algo constante interno en tu cuerpo, eso es homeostasis. ¿Sí? ¿Y qué decía la pregunta? Que la señorita Maybelline dice, sufrió un desequilibrio interno, o sea, aquí dice mantener constante o en equilibrio, y ella sufrió un desequilibrio que se ha alterado en su cuerpo, su homeostasis. Entonces, en la pregunta número 3 la respuesta es homeostasis, ¿ya? Eso es lo que se le ha alterado a la señorita. Muy bien, sigamos, siguiente pregunta, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sigamos, ya, pues, yo lo con... Sigamos, siguiente pregunta, a ver la siguiente pregunta número 4. Soledad viajó a la ciudad de Ayacucho, dice. Soledad viajó a la ciudad de Ayacucho desde Lima. ¿Ah? Entonces dice que la señorita Soledad, ya, vamos a ver, entonces pregunta 4. Soledad, dice, ¿no? Ya, Soledad viajó. Ya, ella ha viajado ¿a dónde? A la ciudad de Ayacucho. Entonces ella se fue a Ayacucho. ¿Ya? ¿Qué cosa es Ayacucho? Parte de sierra, ¿verdad? Ya. Soledad viajó a la ciudad de Ayacucho desde Lima. Entonces dice que Soledad estaba en Lima y se fue hacia Ayacucho. ¿Ya? ¿Qué más dice la pregunta? Al percibir el frío provocó que tiritara de frío. O sea, Soledad cuando llegó a Ayacucho sintió frío y ella estuvo tiritando de frío, dice. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más dice la pregunta? ¿Ya? Al sentir el frío tiritó entonces, dice ella, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya? Sigamos, sigamos. Ujú, 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 ujú. Ya, algo más ahí. ¿Está listo? Sí, vamos a entonces conectar acá. A ver.
Muy bien, sigamos. Vamos a ver. Listo. Lo aseguro la imagen. Pues si se ve. ¿Se ve? ¿No se ve? No se ve. Ya está. ¿Me avisa si se ve? Ya. Vamos a ver el internet. ¿Se ve si se ve? Ahí se me avisa. Ujú. Ya, sigamos, sigamos. Ah, ya, dice Stephanie, el material lo pides por interno, lo pides por interno, ¿ya? Lo pides por interno, ahí el coordinador te va a entregar. Ya, vamos a ver. Ya después presten atención. Ya, muy bien, sigamos con la pregunta entonces. Vamos a ver. Ya, vamos a seguir aquí, vamos a ver, ya. Sí se ve, ¿no? Me confirma si se ve, un favor, chicos, me confirma si se ve. Si se ve, si se ve. ¿Sí, cierto? Ya, ya. Vamos a ver acá. Ajá. Ya. Sí, ya, el material que después se lo brindan, por favor, se lo piden por interno, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ya, estamos. Sí, sigamos entonces. ¿Qué pasó? Y se ve, ya, sigamos entonces, vamos a ver. Ya, sigamos entonces. Allá, muy bien. Siga, dice Joseph. Muy bien, Angélica. Listo. Ya, vamos a seguir. Ya, entonces la pregunta dice, vamos a ver ahí. La pregunta dice, a ver, vamos a bajarle volumen acá para que no se vea. Siga, dice. Ya, vamos a bajar. Listo, ahora sí. Ya, listo. Muy bien. Dice entonces la pregunta. Soledad viajó a la ciudad de Ayacucho desde Lima y al percibir el frío, ¿ya? ¿Qué más dice? Provocó que él ya tiritara. Ya se da tiritar de frío ya, ¿no? ¿Qué más? Y estuvo así casi toda la mañana. Posteriormente, al despejarse el cielo, el calor solar provocó un alza en la temperatura y provocó una ligera sudoración. O sea que Soledad en la mañana llegó y estaba tiritando de frío. Luego salió el sol, se elevó la temperatura y Soledad comenzó a sudar, ¿no? Eso es lo que dice ahí, una ligera sudoración. Esto no fue mucha molestia en comparación con el hambre que sentía. La Soledad sintió hambre ya cuando se ve el sol. Y la peculiar salivación que experimentó al oler una de las comidas típicas de la ciudad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Que Soledad de Lima viajó a Ayacucho. Llegó a Ayacucho y comenzó a tiritar de frío. Luego salió el sol, comenzó a sudar. Luego sintió hambre y comenzó a salivar porque captaba los olores de los platos típicos de la ciudad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué dice la pregunta? Vamos a ver. Al respecto, podemos deducir que Soledad experimentó una de las características del ser vivo, denominada. Ah, ya. Entonces nos preguntan, ¿qué cosa o qué característica ha experimentado Soledad en su viaje a Ayacucho? Veamos. ¿Qué cosa es Lima? Lima es considerada un lugar de costa, ¿verdad? ¿Y por qué es costa? ¿Por qué es costa? Porque está cerca al mar, ¿sí o no? ¿Ya? Y cuando tú vas de costa a sierra, sierra por ejemplo Ayacucho, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando tú vas a un lugar de altura, ¿dónde estás? No, he llegado a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿A dónde vas? A un lugar donde está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. A 2.300 metros, ¿qué cosas has ido haciendo entonces? Te has ido alejando del mar, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué has hecho Soledad, sí o no? Que vivía en Lima, ahora ha sido a la sierra. ¿Qué va a hacer ella? Ella va a sentir hipoxia, ella va a sentir soroche. O sea, ¿no? ¿Qué más? Dice que ella llegó a Ayacucho y sintió frío. Llegó a Ayacucho, comenzó a sudar porque sintió el calor. En Ayacucho sintió hambre cuando comenzó a oler los platos típicos. O sea, ella ha estado sintiendo, sintiendo y sintiendo. ¿Cómo se llama la característica o capacidad de todo ser vivo?
de captar o sentir los estímulos del ambiente. Eso es lo que nos preguntan ahí. Y esa característica que tiene todo ser vivo de captar o sentir los estímulos del ambiente se llama irritabilidad. Irritabilidad, algunos libros lo asemejan con el término de sensibilidad. Es lo mismo entonces, irritabilidad o sensibilidad. Capacidad de captar o sentir los estímulos del ambiente. A eso se refiere entonces, ¿ok? Muy bien, entonces, eso es lo que sufrió Soledad, ¿no? Hizo trabajar en su cuerpo la capacidad de irritabilidad o sensibilidad. Ya, muy bien, listo. Siguiente pregunta. A ver la siguiente pregunta. La pregunta número 5 fue la que vino en el examen del simulacro que vino en febrero. En febrero fue, ¿no? El primer simulacro que hizo la San Marcos en este año. En febrero. Ese sí fue, también fue nacional y propresencial, pero no. A ver, ¿qué dice la pregunta número 5? La homeostasis es una característica de los seres vivos que consiste en mantener una condición interna estable, compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado de la materia y energía con el exterior. ¿Te han preguntado algo? No. ¿Qué es eso? Puro floro. Yo ya te dije que era homeostasis, ¿sí o no? Capacidad de mantener constante un equilibrio, condiciones internas dentro del cuerpo. En cambio, te han puesto un concepto bien largo, y eso lo han leído, bueno, así la pregunta de Eco, puro floro. ¿Ya? Sigamos. A ver, hasta ahora no te preguntan nada. Marque la alternativa cuyos ejemplos correspondan a dicha característica. O sea que te pregunta en sí, ¿cuáles son los ejemplos de homeostasis? Porque te está hablando de homeostasis, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las alternativas que preguntan ahí, ¿cuáles son ejemplos de homeostasis? A ver, veamos. Entonces las alternativas en la número 5 ahí te ponen, a ver, vamos a ver. Balance entre acidez y alcalinidad. ¿Tú crees que esto es homeostasis o no? Balance entre acidez y alcalinidad. ¿Esto es ejemplo de homeostasis o no? Balance entre acidez y alcalinidad. ¿Tú qué crees? Vamos a ver. ¿Qué más ponen ahí? Vamos a ver dos en romano. ¿Qué dice dos en romano? Disminución del sistema inmunológico. ¿Tú crees que esto es ejemplo de homeostasis o no? Disminución del sistema inmunológico. ¿Ya? Inmunológico. ¿Es o no es un ejemplo de homeostasis? ¿Ya? 3 en romano. Estabilidad de la temperatura corporal. ¿Ya? ¿También será un ejemplo de homeostasis o no? Estabilidad de la temperatura corporal. Bueno, eso te preguntan ahí, ¿no? ¿Ya? Y el último, 4 en romano, dice, a ver, regulación de la glucosa en la sangre. Regulación de la glucosa en la sangre. De la glucosa en la sangre. ¿Ya? ¿Qué te pregunta entonces? ¿Cuáles son ejemplos de homeostasis? Porque te dice, la homeostasis es tal cosa, y al final te dice, marque la alternativa cuyos ejemplos correspondan a dicha característica. ¿Cuáles son los ejemplos de homeostasis? Balance entre acidez y alcalinidad. ¿Es o no es ejemplo de homeostasis? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es un ejemplo o no es un ejemplo de homeostasis? ¿Qué dirías tú? ¿Marcarías eso, sí o no? ¿Ah? ¿Qué marcarías tú ahí? ¿Sí o no? ¿Eso es un ejemplo de homeostasis o no? Vamos a ver. ¿Alguien que responde ahí? ¿Nadie? ¿Ahí no? Veamos, vamos a ver. Listo. Muy bien, Margaret. Muy bien, Margaret Vicuña. Perfecto. Ella ha contestado bien. ¿Ya? ¿Por qué? Balance. ¿Qué dice balance? ¿Ya? Muy bien. ¿Yo qué te he dicho? Homeostasis. Capacidad de mantener constante un equilibrio. O sea, balanceado, ¿sí o no? Esto sí es entonces un ejemplo de alcalinidad. Uno en romano sí es. Perfecto. Disminución del sistema inmunológico. Disminución, o sea, se va a caer. Si disminuye, ya no está en equilibrio, ¿sí o no? Porque mantener constante un equilibrio es mantenerlo regulado. Él dice disminuye, no es ejemplo de homeostasis. No puede ni subir ni bajar, tiene que mantenerse constante. Entonces, esto no es. 2 en romano no va. Estabilidad de la temperatura, ese fue el ejemplo que te di, ¿sí o no? ¿Cómo tú mantienes la temperatura constante?
por homeostasis. Entonces 3 en romano sí va. ¿Ya? Regulación de la glucosa en la sangre. Regular es mantener en equilibrio, ¿sí o no? Entonces esto también va. 1, 3 y 4 sería la respuesta en esa pregunta. Y eso vino en el examen de simulacro en San Marcos en el febrero de este año, antes que empiece la cuarentena, ¿no? Muy bien, eso fue lo que vino entonces en el examen de la San Marcos en febrero. Sigamos, vamos a ver siguiente pregunta. Ahora la pregunta número 6. A ver. Pregunta número 6 dice. A ver, vamos a ver la pregunta número 6. A ver. En el proceso de fotosíntesis, con la ayuda de la energía solar y a partir del dióxido de carbono, minerales y agua, se elaboran azúcares y otras moléculas orgánicas. ¿A qué característica de los seres vivos hace referencia el enunciado? Allá, igual, tiene que ver con características de un ser vivo, ¿no? Dice en el proceso de fotosíntesis. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es fotosíntesis? Cuando una planta elabora su alimento, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Yo qué te he dicho? Metabolismo, conjunto de reacciones químicas para mantener la vida. Anabolismo y catabolismo. Ana te la arma y cata te la desarma. Anabolismo arma, fabrica, sintetiza, elabora. Entonces, ¿qué dice ahí? El proceso de fotosíntesis. En la gran mayoría de casos, cuando tú veas el término síntesis o génesis, eso es anabolismo. ¿Ya? Glucogénesis, creación de glucógeno, estás armando glucógeno, arma anabolismo. ¿Ya? Fotosíntesis, las plantas usando la luz sintetizan su alimento, ya sabes, síntesis o génesis tiene que ver con anabolismo en la mayoría de casos. ¿Ya? Por eso que en la pregunta 6, como no hablan de la fotosíntesis, es un ejemplo de anabolismo, pero como no hay ahí anabolismo, la respuesta es metabolismo. Muy bien, metabolismo. ¿Ya sabes por qué? ¿Ya? Porque estos son dos tipos de metabolismo. ¿Ya? Muy bien, pregunta 7. Pregunta 7. Camila realiza un viaje turístico a la selva. Dice que Camila se va a la selva. Bueno, entonces pregunta 7 nos habla de una señorita que se llama Camila. Dice que ella se va a la selva. ¿Ya? Camila se va a la selva. ¿Qué más dice de Camila? Se aloja en un hospedaje de la localidad. Ella se da cuenta de que en la noche muchos insectos vuelan alrededor de los focos de luz encendidos. ¿Ah? Entonces dice que Camila está notando que alrededor de los focos de luz encendidos están volando muchos insectos. Ya, muy bien, ¿qué más dicen? A ver, ¿qué tipo de movimiento están desarrollando los insectos? Ah, ya. Entonces, los focos de luz encendidos, Camila está observando que hay muchos insectos que vuelan alrededor de él. Entonces, ese insecto se ha movido de donde él estaba, se ha ido hacia el foco de luz, ¿sí o no? Muy bien, el insecto. ¿Y qué es un insecto? El insecto es un animal. Eso todo el mundo lo sabe. En los seres vivos hay dos principales tipos de movimiento. Dos principales. Hay más, pero son dos los principales. ¿Cuáles son esos dos principales? Esos dos principales se llaman, vamos a ver, taxia y tropismo. Son los dos principales. Hay más, sí hay más. Hay, por ejemplo, nastia, ¿no? Pero son dos principales. Taxia y tropismo. Profesor, ¿qué cosa en cada uno? Veamos. Cada vez que tú leas el término taxia, eso se viene en referencia al movimiento que realizan los animales. Claro que en tu texto, ¿qué va a estar? Los animales, algunos, vamos a ver acá. Los movimientos de los animales, taxia. Y tropismo, más común, movimiento de las plantas. ¿Ya? De las plantas. ¿Ya? Muy bien. Movimiento de las plantas. ¿Qué cosa es el insecto? El insecto es un animal. ¿Qué va a hacer? Taxia o tropismo. Por lógica, si el insecto es un animal, él cuando se mueve hacia la luz, lo que va a hacer es taxia. Luz, prefijo para luz. Tú sabes que prefijo para luz es foto. Movimiento animal, taxia. Lo que el insecto está haciendo es una fototaxia y como lo hace es positivo todavía. ¿Ya? ¿Cómo se llama el movimiento que hacen los insectos y se dirigen hacia la luz? Fototaxia. Esa es la respuesta. Dice que Camila viajó a la selva y donde ella se hospedó, vio que los insectos están volando alrededor de los focos con luz, prendidos. ¿Cómo se llama ese movimiento? Dice de los insectos, fototaxia positiva. ¿Ya sabes por qué?
Fotoluz y taxia, el movimiento que hace un animal. Entonces la pregunta no estaba nada difícil, ¿no? La respuesta fototaxia, entonces sería la clave B, ¿ya? La clave B. Ya, muy bien. A ver, otra pregunta, vamos a ver otra pregunta. Ya, vamos a ver ahí. Pregunta número, a ver, vamos a ver. Pregunta número, a ver acá, número 1 al azar, vamos a ver. 12. Pregunta número 12. El ceviche de pescado es el plato tradicional por excelencia del Perú. Entonces nos están hablando del ceviche, ¿no? Entonces nos hablan del ceviche en la pregunta número 12. ¿Ya? El ceviche de pescado es un plato tradicional por excelencia en el Perú. Los peruanos los consideramos nuestro plato bandera. Ah, bueno, el plato del ceviche, ¿no? Y nos sentimos especialmente orgullosos de él. ¿Te han preguntado algo? No, sí o no. Entonces, eso lo hemos leído por gusto. ¿Qué más dice la pregunta? A ver, vamos a ver. Este potaje se acompaña del alga Chondracaptus chamisoi. Bueno, se lee Chondracaptus chamisoi, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Ya? La pregunta entonces nos habla del ceviche. Y dice que el ceviche, vamos a ver ahí, se acompaña con un alga. Y te han puesto el nombre científico de esa alga. ¿Ya? En el texto, puedes ponértelo como te han escrito en el texto, porque así lo han puesto en los módulos, pues, de la CP de San Marcos, etcétera, ¿ya? Y muchos de esos tienen incluso hasta errores cuando se escriben su nombre científico. Si no, yo te lo corregiría con gusto, pero así está escrito en su módulo. ¿Ya? Muy bien. Han escrito ahí entonces Chondracanthus chamisoi. ¿Ya? Muy bien, así lo han escrito ellos, ¿ah? Vamos a ver. Ya. Chondracanthus chamisoi. Ya. Si estuvieras en la universidad, yo ya te hubiera corregido el nombre científico, ¿no? Porque eso es lo común. Pero bueno, en las preseas, muchas veces se cae en ese error cuando uno quiere poner nombre científico, ¿no? Pero bueno, han puesto así en ese módulo. Chondracanthus chamisoi. Bueno, ahí lo han escrito casi bien, ¿no? Vamos a ver, casi bien lo han escrito ahí. Vamos a ver. Así lo han escrito muy bien. Chondracanthus chamisoi. ¿Ya? Listo. Dice que esto va con el ceviche, ¿ok? Acá. Muy bien, entonces dice que esta alga es para acompañar al ceviche. Vamos a ver, entonces vamos a ponerlo aquí. Ya está. Ya. Chondracanthus chamisoi, bueno, así lo han escrito en ese módulo. Ya sabes que si estuvieras en la universidad yo ya te hubiera corregido este nombre. Listo. ¿Qué cosa es esta alga? Esta alga es lo que uno conoce como el yuyo. Todos saben que al ceviche le ponen yuyo, ¿sí o no? ¿Correcto? Al ceviche se le pone yuyo. Y eso es lo que nos preguntan ahí. ¿Ya? Dice, te hablan del ceviche, pero al final dice que se acompaña con esta alga que es el yuyo. Más conocida como yuyo, dice. De cebolla, limón, canchita, camote y otros ingredientes. Ya, recién viene la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? El pigmento predominante de dicha alga es. O sea, ¿cuál es la pregunta en sí? Han ido todo eso para que te pregunten qué pigmento tiene el yuyo. ¿Qué pigmento tiene el yuyo? Eso es lo que te preguntan. Te leo las alternativas. Sabemos a ver. ¿Qué han puesto ahí? Ficoeritrina, ficosantina, ficocianina, licopeno y hemoglobina. ¿Cuál marcarías tú? ¿Qué pigmento abunda en el yuyo? Dice ahí ficoeritrina. ¿Qué más dice? Ya, te dije ficosantina, bueno, que lo correcto es fucosantina, pero bueno, así han puesto, ¿ya? Santina, ¿qué más? Han puesto ficocianina de alternativa, ficocianina, así han escrito ellos. También han puesto licopeno, y su última alternativa fue hemoglobina, dice que, vamos a ver, ¿cuál marcarías tú? Hemoglobina, dice, ¿no? Ya, muy bien, listo. Esas son las alternativas. Entonces, en la pregunta número 12 nos hablan del ceviche y que está acompañada con un alga y te preguntan al final qué pigmento predominante en dicha alga hay. Ajá. Ah, no, caroteno, ficoeritrina han puesto, fucosantina y clorofila, no. Caroteno han puesto. Caroteno han puesto. Aquí está. Caroteno han puesto. Vamos a ver. Caroteno. Ya. Bien.
Ficoeritrina, caroteno, ¿qué más han puesto ahí? Muy bien, ¿no? Caroteno, ficoeritrina, clorofila también han puesto, mira, clorofila, clorofila, sí, 012, ¿no? 012, 012, sí, está bien, pues, ya, clorofila y clorofila, ya está. Y han puesto hasta clorofila de alternativa, ya, ¿ven? Clorofila, ya, listo. ¿Cuál marcas tú? A ver, ¿tú sabes cómo se llama la ciencia que estudia las algas? ¿Qué rama de la biología estudia las algas? La rama de la biología que estudia las algas se llama ficología. El término fico es alga. ¿Ok? Fico es alga. Es fácil. Con terminología es más fácil. Fico es alga. ¿Y qué cosa es el yuyo? ¿Tú de qué color ves al yuyo cuando te lo ponen en el plato de ceviche? Tú lo ves medio verdoso, ¿sí o no? Ah, sí, profesor, entonces el yuyo es un alga verde. No. El color normal y natural del yuyo es rojo. El yuyo es un alga roja, es una rodofita, ¿ya? Pero yo lo veo verde. Tú lo ves verde por un proceso que ha pasado esa alga. Ese proceso se llama fotoadaptación cromática. No es normal que tenga ese color verde. Lo normal es que el yuyo tenga un color rojo porque ese es su color normal. Entonces, yuyo, ¿qué cosa es? Es un alga roja, una rodofita. ¿Ok? Entonces, ¿sabes? Cuando tú lo veas verde, ya sabes que ese no es su color normal. Su color normal es ser rojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que decir? Ficoalga, prefijo para rojo, eritro. Por eso es que hay una ficoeritrina. Es el pigmento que abunda en las algas rojas, como el yuyo. Ficoeritrina, entonces, es la respuesta en esa pregunta. ¿Ya? Ficoeritrina sería la respuesta. Profesor, ¿qué saca de las algas rojas? De las algas rojas se obtiene, por ejemplo, el agar. ¿Tú sabes para qué es el agar? El agar se utiliza como medio de cultivo. Cuando tú trabajas en laboratorio, tienes que hacer cultivo de microbios. ¿Y en qué lo vas a cultivar? Los cultivas en agar. ¿Y ese agar de dónde lo han sacado? De algas rojas. ¿Está muy bien? De las algas rojas son las que se encargan de producir el agar. De ahí se saca el agar principalmente. ¿Ya? Muy bien, entonces la pregunta era, ¿qué pigmento tiene el yuyo? Como el yuyo es una alga roja, lo que abunda en ella es la ficoeritrina. Entonces, esa era la respuesta, ficoeritrina. Entonces no tiene nada de difícil esa pregunta, ¿no? Ya vamos a ver. Muy bien, una más, vamos a ver otra pregunta más. Ya, vamos, entonces ya la última pregunta, ya vamos a hacer algo de anatomía, a ver qué han preguntado aquí. A ver qué han preguntado. Ya, creo que en este módulo actual, en el pasado. A ver aquí, los anestésicos, dice, o la pregunta 22. Si en la raza canina Poodle se detecta una malformación congénita de las venas pulmonares, ¿qué podemos decir? Vamos a ver entonces. Pregunta 22 te hablan sobre venas pulmonares, ¿ya? Sobre venas pulmonares. Entonces veamos cómo es que se hace esa pregunta. Te hablan de un perro todavía, ¿no? Te hablan de un perro y sus venas pulmonares. Veamos qué quiere decir eso. A ver, veamos acá. Ya, tú sabes que el corazón humano y de todo mamífero, ¿cuántas cavidades tiene? Tiene 4 cavidades. Por eso le llaman corazón tetracameral. Así se le llama al corazón humano y al de todo mamífero, ¿no? El de ave también. Corazón tetracameral. ¿Por qué tetra? Porque tiene 4 cavidades. ¿Ok? Ya vamos a explicar. Vamos a explicarte primero esto para resolver la pregunta más fácil. Y entonces ya sabes que el corazón humano presenta 4 cavidades. ¿Y cómo se llaman esas 4 cavidades? 2 aurículas y sinónimo de aurícula es atrio. Por si no te han enseñado, se llama atrio también. ¿Ya? 2 aurículas o atrios. ¿Qué más? Y 2 ventrículos o ventrículas, que también se le dice. ¿Ok? Ya, profesor, ¿qué tiene que ver eso? Ya, entonces, un corazón humano y de todo mamífero y también de toda ave tiene 4 cavidades. En aves y mamíferos el corazón es tetracameral, con 4 cavidades. Ya, profesor, ¿qué tiene que ver eso? Listo, entonces sería 2 aurículas, ahí están las aurículas. Y 2 ventrículos, ahí están los ventrículos. Los dibujos anatómicos generalmente son mirándote para poder entenderlo mejor. ¿Cómo que mirándote? Claro, si aquí está mi mano derecha, allá tiene que estar mi aurícula derecha. Entonces, aurícula derecha, aurícula izquierda. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ok?
Ya, perfecto. A esta aurícula derecha llega sangre, pero ¿qué sangre? A esta aurícula derecha llega sangre proveniente ¿de dónde? De una sangre que proviene desde los pulmones. Los pulmones se encargan de enviarle sangre al corazón. ¿Qué sangre le envían los pulmones al corazón? Le envían sangre rica en oxígeno, sangre arterial, llamada, algunos le llaman sangre oxigenada, ¿ya? Pero ese término está mal usado. ¿Ya? Sangre arterial. ¿A dónde llega la sangre arterial? A la aurícula izquierda. ¿De dónde viene? De los pulmones. A un corazón siempre llegan venas, de un corazón siempre salen arterias. Y esto está llegando. Como esto llega, esto es vena. ¿Qué vena es? Las venas pulmonares. Tenemos 4 y las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda ¿con qué sangre? Ya te dije, bueno, con sangre rica en oxígeno, con sangre arterial. Algunos le dicen sangre oxigenada, ya sabes, bueno, ya, por eso, ¿qué tiene que ver eso? Mira lo que dice la pregunta número, que estamos haciendo ahorita, la pregunta número, te dije del perrito, 22. Pregunta 22. A ver qué dice la pregunta 22. En la raza canina poodle, de un perro entonces, bueno, canino, se detecta una malformación congénita en las venas pulmonares. O se dice que ese perro tiene una malformación en estas venas. ¿Ya? ¿Qué más dice? Vamos a ver. Podríamos afirmar que puede producirse una falla en qué. Si ese perro tiene una malformación en estas venas, ¿qué va a fallar? ¿Cuál es la función de esta vena? Te estoy diciendo. Estas venas pulmonares traen sangre venosa ¿de dónde? Crea sangre arterial. De los pulmones al corazón, ¿verdad? De los pulmones a la aurícula izquierda del corazón. Así mandan esa sangre. Por eso que la respuesta que dice ahí, vamos a ver, mira. Va a fallar el transporte de sangre oxigenada de los pulmones al corazón, ya que ese perro tiene dañada esta vena, ¿ya? O esas venas. Muy bien, entonces la respuesta sería esa. El transporte de sangre oxigenada de los pulmones al corazón le va a fallar a ese perro por tener una malformación en las venas pulmonares. O sea, no es nada difícil esa pregunta, bro. ¿Ya? Pregunta 23 también tiene que ver con lo que es circulación, porque vamos a ver qué dice. Los anestésicos inhalatorios, lo que te ponen ahí para que tú inhales y te quede dormido, ¿no? Los anestésicos inhalatorios son muy útiles para realizar procedimientos quirúrgicos. Claro, bueno, cuando uno va a ser operado o intervenido quirúrgicamente, pues tienen que dormir, ¿cierto? Con esos anestésicos inhalatorios, ¿ya? Estos anestésicos llegan a los pulmones. Ah, muy bien, por algo son inhalatorios, ¿no? Van a llegar a los pulmones. Listo. ¿Qué más? Para luego ser captados por la sangre. Cuando llegan a los pulmones, el anestésico se llega a la sangre. ¿Ya? Muy bien. Indica el camino que seguirá el anestésico en la circulación sanguínea, desde que ingresa a la sangre hasta que sea transportado a los tejidos. Ah, muy bien. Supongamos que aquí está el anestésico en los pulmones. ¿A dónde se va a ir? A la sangre. ¿A qué sangre? Porque de ahí va a ir a los corazones, ¿no? A la sangre arterial. Entonces los anestésicos inhalatorios de los pulmones pasan por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. ¿A dónde van a caer? Cae al ventrículo izquierdo, ¿sí o no? ¿Correcto? Ahí van a caer los anestésicos. ¿Quién sale de este ventrículo izquierdo? De este ventrículo izquierdo sale la arteria de mayor calibre en el cuerpo humano. ¿Quién es esa? La arteria aorta. De ahí sale de la arteria aorta, del ventrículo izquierdo. Entonces, arteria aorta. ¿A dónde se va esa aorta? Esa aorta se va a todos tus tejidos. ¿Y qué te preguntan? ¿Cuál es el recorrido de los anestésicos que van desde los pulmones hacia los tejidos? ¿Cuál es el recorrido? Vamos a ver entonces las alternativas. Vena cava. ¿Sale una vena cava? No, vena pulmonar. Descartada la A, ¿verdad? Arteria aorta. ¿De los pulmones sale la arteria aorta? No, descartada la B. Vena pulmonar. Entonces ahí va bien. Pulmones, vena pulmonar. Entonces va a ir, esa relación va a ir bien entonces, ¿no? En la pregunta 22, ¿dónde empieza todo? Según el recorrido, vena pulmonar. De los pulmones sigue la vena pulmonar. Dice, ¿no? Va bien, hasta ahí va bien. ¿Qué más dice? Ventrículo izquierdo. ¿La vena pulmonar cae en el ventrículo izquierdo? No, descartada la C.
Hasta por descarte ya hubiese ya tu respuesta, solamente te queda la D. ¿Qué dice la D? Vena pulmonar, aurícula izquierda. Vena pulmonar, aurícula izquierda, sí, sí, no, ahí cae, bueno, aurícula izquierda. ¿Qué sigue? Ventrículo izquierdo, de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, muy bien, perfecto, ¿ya? Y al final ponen arteria aorta. ¿De ventrículo izquierdo, arteria aorta? Sí, esa entonces es la respuesta, ¿ya? La clave D es la respuesta en la pregunta 23, porque así va el recorrido de la sangre, ¿no? ¿Cómo la sangre arterial va? Desde los pulmones a la aurícula izquierda, cae el ventrículo izquierdo y a los tejidos se va gracias a la arteria aorta, ¿ya? Así entonces va el recorrido de la sangre. Ya muy bien, una más, algo más ahí, o no, ya no, vamos a ver. Una más, o ahí nos quedamos porque ya llegó la hora. Ahí seguimos o no, vamos a ver. ¿Y una más o ya no? Ya saben que si quieren la separata la piden por interno, ahí el encargado de la página se los va a brindar, ¿ya? Muy bien. Nadie más, ¿no? Nadie más. Una más aunque sea, ¿sí? Una más. La última, ¿ya? ¿Está bien? Una más, sí. Sí, sí, una más, una más. Nadie más, ¿no? Entonces ahí nos quedamos entonces. Hoy está bien. Ya, sí, ¿no? Ahí nos quedamos. ¿O quieren una más, una pregunta más? Porque en la separata hay, ¿cuántas preguntas hay? A ver. En la separata hay, se ha colocado 35. A ver, 30 preguntas. 30 preguntas allí. ¿Ya? Ya. 30 preguntas. No, ya no, ¿no? Muy bien, chicos, ¿sí una más o no? Ya no, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Más, dice Martín. Ah, ya, una de sistema endocrino, dice su compañero Josué del Valle. Vamos a ver si está en la separata del sistema endocrino, vamos a ver. Sí hay una de sistema endocrino. Y está fácil, creo, la pregunta, ¿eh? Vamos a ver si hay una pregunta. Aquí está. Pregunta 21, ¿ya? Pregunta 21. Vamos a ver qué dice la pregunta 21. Tiene que ver con sistema endocrino, ¿es cierto? Ya. Pregunta 21. Ya esta es la pregunta 22, ya saben que la clave es la D. Vamos a hacer la pregunta 21 que tiene que ver con sistema endocrino. Dice, las hormonas, a los anestésicos era 23, ¿no? Anestésicos es 23. Vamos a la 21. Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas endocrinas y secretadas directamente a la sangre, que actúan sobre los órganos blanco u objetivo. Eso fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. Ahora vamos a ver. Regulando su función. Una persona cuyo nivel de glucosa, ya, una persona cuyo nivel de glucosa en la sangre sobrepasa lo normal, dice ahí 90 por 90 a 100 miligramos por 100 milímetros, ¿ya? Suele miccionar con más frecuencia que antes y tiene mucha sed. ¿Qué hormona le falta? Ah, buena pregunta. Incluso está regalada, creo yo, está facilísima. ¿De qué habla? De hormonas. ¿Y quién específicamente? Dice, una persona cuyo nivel de glucosa sobrepasa en la sangre, ¿no? ¿Qué hormona le falta cuando una persona su glucosa sobrepasa el nivel normal en la sangre? ¿Ya? Pregunta 21 entonces, te preguntan, ¿qué hormona? ¿Ya? Hormona le falta a esa persona cuyo nivel de glucosa sobrepasa el nivel normal en la sangre. Tú recuerda que todo lo que termine en enia, en anatomía mayormente es sangre, ¿ok? Enia. A ti te han dicho hemato, ¿sí o no? Sangre. Enia también significa sangre. Anemia, leucemia, tiene que ver con sangre, ¿sí o no? ¿Ya? El volumen de glucosa que tiene una persona en su sangre recibe el nombre de glucemia. Ah, profesor, así no se escribe. Muy bien. En algunos libros ahora lo escriben como glicemia. ¿Ya? Glucemia o glicemia, ¿qué cosa es eso? El nivel de glucosa que tiene, el nivel de glucosa que hay en la sangre. Glucemia o glicemia, cualquiera de esos términos es válido. Entonces, si una persona tiene mucha glucosa, ¿qué cosa tiene? Hiper o hipoglucemia. Si la glucosa le baja, entonces baja su glucemia, ¿sí o no? Si la glucosa le sube, se eleva su glucemia. ¿Ok? Cuando le sube la glucosa a una persona, se le dice hiperglicemia o ya sabes, hiperglucemia.
¿ya? Cuando hay mucha glucosa, ¿verdad? Exceso de glucosa en la sangre. Pero si tu glucosa está muy por debajo de lo normal, a eso se le dice hipoglucemia o hipoglicemia, ¿ok? Cuando tienes muy poca glucosa en la sangre, ¿ya? ¿Y por qué te pregunta? Por los que tienen mucha glucosa, o sea, por lo que está pasando hiperglucemia. ¿Tú has escuchado una enfermedad por tener mucha glucosa en la sangre? Sí, ¿no? ¿Cuál es? Diabetes. Correcto. ¿Qué es la diabetes? Es una hiperglucemia, por ejemplo. Tener mucha glucosa en la sangre, ¿no? Diabetes. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué se inyecta un diabético? Tú has oído que los diabéticos, en muchos, porque hay varios tipos de diabetes, en muchos casos se inyectan insulina, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Y por qué se inyectan insulina? ¿Ah? ¿Por qué los diabéticos se inyectan insulina? Expliquemos. Vamos a ver. Expliquemos. El páncreas es un órgano que aparte que nos da el jugo pancreático para el tubo digestivo, también nos proporciona hormonas. Son tres las principales. Pero ¿cuáles son esas? De las tres vamos a hablar de dos, ¿ya? Hormonas del páncreas. ¿Cuáles son? La insulina. La insulina y el glucagón. Algunos dicen glucagón. Bueno, glucagón. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Por qué dicen glucagón? Porque no lleva tilde. Ya, bueno. ¿Qué hace la insulina? La insulina es la hormona que disminuye los niveles de glucosa en la sangre. O sea, cuando hay mucha glucosa en la sangre, la insulina va y baja esos niveles de glucosa. Por eso que un diabético se inyecta insulina para que le baje su glucosa, ¿sí o no? ¿Qué hace el glucagón? Hace lo opuesto a la insulina. ¿Cómo que lo opuesto? Eleva la glucosa en la sangre. O sea, el páncreas te da una hormona para bajar tu glucosa, la insulina, y otra hormona para subir tu glucosa. Profesor, ¿y para qué quiero subir mi glucosa? Por ejemplo, cuando tú no comes, tienes que subir tu glucosa en la sangre, pero si no has comido, no has ingerido glucosa, ¿ya? Así que tienes que sacar tu glucosa guardada, y para eso tenemos el glucagón. El glucagón, entonces, ayuda a sacar la glucosa que tenemos guardada en el cuerpo, en hígado y músculo sobre todo. Y la insulina baja la glucosa. Cuando ya tenemos mucha glucosa, la insulina la va a bajar. ¿Qué te preguntan? Una persona con mucha glucosa, ¿qué hormona le falta si tiene mucha glucosa? Si tiene mucha glucosa, ¿qué le falta? Bajar su glucosa, ¿sí o no? ¿Y quién baja la glucosa? La insulina, güey. Es la hormona que disminuye la glucosa. Esta persona está con mucha glucosa elevada, dicen. Le falta insulina para que le baje su glucosa entonces, ¿no? Entonces la respuesta es insulina, la D. La pregunta era, una persona cuyo nivel de glucosa en la sangre sobrepasa lo normal suele misionar con más frecuencia que antes y tiene mucha sed. ¿Qué hormona le falta? Insulina, güey, porque tiene más de lo normal, ¿no? Mucha insulina. Que desde mucha glucosa. La insulina se la va a bajar. ¿Ya? Listo, entonces esa es la del sistema endocrino que pidió tu compañero. ¿Ya? Listo, entonces ahí sí, ahora nos quedamos, pues hijos, muy bien. Entonces ya saben, si quieren la separata, me escriben por interno y ahí les van a brindar la separata. ¿Vale? Ya son 30 preguntas de con nada más. ¿Vale? ¿Ya? ¿Bien? Listo, chicos, ahí nos quedamos entonces, ya son 10:30. Nos vemos, muchachitos. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Bien. Sí, ahí nos quedamos. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. ¿O quieren seguir? Uno querrán seguir, seguro, ¿no? Acá uno no tiene la separata todavía. Pero ahí nos vamos a quedar, pues muchachos, sí, mejor ahí, ya para que puedan descansar también. Ya vamos a ver. Sí, ahí nos quedamos, sigue diciendo alguno creo, no sé. Listo, entonces nos vemos, muchachitos.